Muy bien, vamos a ver. Adelante. Ok. Vamos a ver. ¿Pueden ver ahí? Sí. Sí, ok. Bien. Permítanme, están tocando la puerta. Adelante. Ok, vamos en eso. Entonces, en esta ocasión, como les decía, ¿sí? Van ustedes a realizar lo que viene siendo la pregunta de investigación que debe de guiar la pesquisa que van a hacer, ¿sí? Entonces, ustedes, ¿sí? Van a desarrollar un trabajo, ¿sí? Que les permita generar un acercamiento a lo que es la investigación. Adelante. Un acercamiento a la investigación educativa con énfasis precisamente en temas relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes va a realizar ese protocolo de investigación en el que muestre, pues, conocimiento sobre alguna metodología de la investigación educativa, ¿sí? Entonces, tienen que organizar esa información, tiene que estructurarla muy bien y evaluar su utilidad, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a la construcción del objeto de investigación, ¿sí? Ustedes tienen, me parece que ya les había comentado, que realizar la elección del tema, describir la situación y el campo problemático a estudiar, ¿sí? Es decir, tienen que generar o redactar ese planteamiento del problema claro, ¿sí? Y ya sea que les interese reflejar procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Relacionados con los alumnos o con la práctica de un docente o incluso con directivos, ¿sí? Y también no dejar atrás las dimensiones del objeto de estudio, es decir, la delimitación temporal de su problema de investigación, ¿sí? Y ahorita estamos en la fase 2, que es la definición del objeto de investigación. Y para ello, ustedes tienen, ¿sí?, que saber diseñar o construir preguntas de investigación que les sirvan para generar precisamente los datos que ustedes necesitan para desarrollar su investigación ulterior, ¿no? Entonces, dependiendo del tema, es la pregunta que van a diseñar, ¿sí? El primer ejemplo dice así: ¿cómo afecta el autismo el desarrollo cognitivo en niños de preescolar y qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje coadyuvan a estimular e incrementar dicho desarrollo en escuelas regulares? Entonces, si ustedes se fijan en esta pregunta, hay diversos elementos que son importantes para la investigación para la cual se formuló, ¿sí? Cabe recordarles que estas preguntas forman parte o son extractos de algunos protocolos, ¿sí?, de generaciones anteriores que han pasado precisamente por este seminario, sí, conmigo, y que yo rescato para que las conozcan ustedes y les sirvan como referencia. Entonces, en primera tenemos el tema principal, que es el autismo. Por lo tanto, en la pregunta que ustedes generen, tiene que aparecer el tema que les interesa, ¿sí? Se tiene que reflejar. Entonces,
Aquí el tema es el autismo, ¿sí? Y el problema, ¿sí? Que se relaciona con esta condición es precisamente el desarrollo cognitivo de los alumnos con autismo, ¿no? ¿Cómo es que les afecta, ¿sí? En su desarrollo cognitivo? Y además está el nivel, que es preescolar. Entonces, elemento uno tenemos el tema, ¿sí? El problema con el cual se relaciona, que es el desarrollo cognitivo, porque podría ser, por ejemplo, conductual, etcétera. Pero en este caso es su desarrollo cognitivo y está el nivel, que es de preescolar. Y después está precisamente la siguiente fase de este problema, que son las estrategias, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de enseñanza-aprendizaje pueden ayudar, ¿sí? A estimular el desarrollo cognitivo de este niño? Entonces, primero tenemos en la investigación que dar cuenta, que decirle al lector qué es el autismo, cuáles son los problemas de desarrollo cognitivo que se pueden presentar en nivel preescolar, y después, una vez planteado el problema, vamos a tratar de proponer una solución. En este caso, como nos interesa el desarrollo cognitivo, esa solución va a relacionarse con las estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para un niño con autismo de nivel preescolar. ¿Sí? Y parte del problema es precisamente que este alumno o esos alumnos con autismo están en escuelas regulares, ¿sí? Entonces, en una escuela pública, en una escuela regular, que no es de educación especial, pues, ¿cuáles son las estrategias que un docente podría aplicar para ayudar a estos niños? ¿Sí? Entonces, así, pues de completa tiene que ir su pregunta, y si es preciso que la separen como aquí en dos partes, está bien, no hay ningún problema, ¿sí? Puede parecer un poco larga, pero no, en tanto se redacte claramente, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Ahora, si una pregunta no es suficiente, si consideran que su tema es muy amplio, muy complejo, también pueden ustedes hacer dos preguntas, ¿no? Una principal y una secundaria. Y juntas, ¿sí? Van a contener o van a dar a conocer el problema que les interesa resolver, porque la pregunta es esa, ¿ok? Aquí, en relación al bullying, ¿sí? O al acoso escolar, tenemos cuáles son las principales manifestaciones del bullying a nivel preescolar y cuáles son sus consecuencias. En primer lugar, en esta investigación, el investigador va a tener que hablar acerca precisamente de las prácticas de bullying, es decir, cómo se manifiesta de manera verbal, de manera física, es decir, con agresiones, ¿sí? De manera psicológica o en las redes sociales, y estamos hablando de preescolar, ¿sí? Y además de cuáles son las consecuencias, ¿sí? En general, para todos, para el acosador, para el niño que es acosado, para los que son testigos, ¿no? Entonces, consecuencias tanto en su dimensión pedagógica como en su dimensión emocional, ¿sí? Y posteriormente, ¿sí? Ya que tenemos nosotros cuáles son las prácticas del bullying, ¿sí? Que tienen estos niños y cuáles son las consecuencias, pues tenemos que proponer una solución, ¿sí? Y viene la siguiente pregunta. ¿Qué acciones se pueden implementar para disminuir el acoso escolar en preescolar? Y aquí es en donde el investigador propone una serie de intervenciones, ¿sí? De acciones para tratar de fomentar, digamos, una convivencia de paz en la institución, ¿no? Para mejorar la convivencia escolar de estos niños, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir si una pregunta es suficiente o si necesitan dos para plantear adecuadamente el tema de investigación o el problema que les interesa abordar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la pregunta, como les digo, va de acuerdo al tema, ¿sí?
otro ejemplo que tenemos es este, ¿no? Dice, ¿de qué manera se puede desarrollar un ambiente de aprendizaje para incluir e integrar alumnos con TDAH en un aula regular? ¿Sí? Y además propiciar su desarrollo. Entonces, primero, ¿cómo podemos nosotros desarrollar un ambiente de aprendizaje, ¿sí? Inclusivo para integrar a los alumnos que presentan la condición o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Esto en un aula regular, ¿sí? Y además de eso, o sea, no solamente incluirlo e integrarlo, sino que también, ¿sí? Necesitamos estrategias que nos ayuden a propiciar su desarrollo integral. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Pues habría que darle a conocer al lector también qué es, en qué consiste el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y eh, de qué manera, ¿sí? En una escuela de gobierno, ¿sí? En una escuela regular, que no es de educación especial, ¿sí? Se puede, se le puede incluir, se le puede integrar y además que tenga un desarrollo íntegro, ¿no? Es decir, intelectual, emocional, físico, ¿sí? Sano tanto para él como para sus compañeros, ¿no? Entonces, ahí está también esta pregunta, ¿sí? Ahora, si les interesa otro tema, ¿sí? Tenemos aquí. Siguiente ejemplo. ¿Qué se entiende por educación inclusiva en el actual modelo educativo nacional, es decir, en la nueva escuela mexicana, y cómo se manifiesta la inclusión en la práctica? Entonces, el tema principal aquí es la inclusión o el eje, ¿sí? También de la inclusión, ¿sí? Y lo primero que se tiene que hacer es tratar de definir, de explicar cuál es el origen de la educación inclusiva, cómo es que este tipo de educación, ¿sí? Llega a México, cómo se incorpora en el modelo educativo actual y además de eso, en la práctica, cómo se manifiesta esa inclusión. O sea, en la realidad, sí hay inclusión, sí generamos, digamos, dinámicas que propicien la inclusión y que les ayude a los niños y a los jóvenes estudiantes, ¿sí? Practicar ellos mismos la inclusión en la escuela. Bueno, entonces, esa es la preocupación central del trabajo de investigación del cual se desprende esta pregunta, ¿sí? Entonces, pueden ver ustedes que no importa el tema, ¿sí? Hay que conocerlo para poder generar una buena pregunta de investigación, ¿no? Que les sea a ustedes útil, ¿sí? Para su trabajo. Además, tenemos este otro tema, ¿no? Y dice, ¿qué estrategias de enseñanza, aprendizaje se pueden implementar para desarrollar capacidades del pensamiento lógico en niños de primaria y conseguir una formación académica exitosa? Entonces, aquí es un tanto complicado porque en este trabajo, ¿sí? Se intentó implementar, ¿sí? O diseñar una especie de taller, ¿sí? Precisamente para tratar de desarrollar el pensamiento lógico, matemático en niños de primaria, ¿sí? Y con ello, pues, conseguir una formación académica, ¿sí? Competente, exitosa, en el sentido de que los niños, ¿sí? Que pasaran por este taller, ¿sí? Encontraran más sencillo, más fácil también de llevar las subsiguientes clases
de matemáticas en sus estudios. Y en ese sentido, ¿sí? Este taller proponía desarrollar el pensamiento lógico matemático a través de un taller de robótica y por lo tanto había que diseñar sí, actividades tanto de teoría como práctica, primero para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático y después ¿sí? empezar con el conocimiento teórico ¿sí? de los elementos, digamos, de la robótica para entonces en ese taller posteriormente se unieran ambos contenidos, ¿no? El pensamiento lógico-matemático y la robótica para entonces aplicar ahora sí de manera práctica ¿sí? ese pensamiento lógico matemático en el diseño de un robot y además de eso también enseñarles a programar, ¿no? Y este taller se diseñó durante el curso, sí, durante los 4 meses que tuvimos de seminario de investigación y posteriormente se iba a presentar a diversas escuelas, tanto públicas como privadas, ¿sí? Para ver si les interesaba llevar a cabo este taller de robótica, ¿no? Y primero para primaria y después pues se tuvo la intención de mejorarlo, incluso para proponerlo en otros niveles académicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, ustedes, ¿sí? Tienen la oportunidad también de pensar su tema, sí, claramente, con la complejidad que este tiene y tomando en cuenta todos esos elementos, generar su pregunta de investigación, ¿sí? En caso de que no se hayan conectado, les reitero, está precisamente el tema que nos interesa, que viene a ser las estrategias de enseñanza-aprendizaje que nos ayuden a desarrollar el pensamiento lógico matemático, ¿sí? Está el nivel que es el de primaria y además una intención pedagógica que es conseguir una formación académica exitosa, ¿no? Entonces, esta pregunta naturalmente que se va a responder cuando ustedes hagan la investigación y se va a ir desglosando ¿sí? De acuerdo a los elementos que la van integrando. ¿Sí? Entonces, cuiden por favor que la pregunta que ustedes vayan a diseñar, ¿sí? La pregunta que vayan a formular esté redactada claramente, ¿sí? Y además que sea útil para plantear su problema de investigación. ¿Sí? Aquí hay que evitar preguntas que tengan respuestas categóricas. ¿Cuáles son estas? Pues las que se puedan responder con un sí o un no, porque ese tipo de preguntas no les van a servir. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, además, me parece que por ahí, no recuerdo quién había mencionado que le interesaba el tema del rezago educativo. ¿Sí? ¿Quién de ustedes era? O la deserción escolar, no me acuerdo, pero era uno de esos temas. Entonces, Sí, era Alonso, maestro. sí, pero sí lo plantearon, ¿verdad? Sí, Ok, algo le dijeron en la bien, clase pasada. entonces, sí, 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 ya me acordé. Pero sí era el rezago, ¿verdad? El rezago educativo. Sí, Bien. habló un poco de eso, dijo, pero que todavía no estaba como bien definido qué quería, pero sí era como el por qué se daba. Ajá. Ok, entonces aquí hay una pregunta precisamente en relación a ese tema. Dice, ¿cuáles son las principales causas del rezago educativo y cuáles son sus consecuencias para estudiantes de secundaria? Entonces, aquí hay que cuidar, ¿sí? Cómo vamos a formular la pregunta para no generarnos trabajo de más, ¿sí? Porque recuerden que ustedes van a tener un tiempo limitado para desarrollar su investigación. Entonces, lo primero. Sí, el rezago educativo puede tener
diversas causas, ¿sí? Algunas pueden ser atacadas desde la escuela, ¿sí? Y desde la pedagogía y otras no. En ese sentido, si nosotros podemos eh, nombrar, ¿sí? Que como causas del rezago educativo, ¿sí? Algunas que son de corte económico, por ejemplo, el hecho de que una familia no pueda pagar la inscripción de su hijo a la escuela y que le nieguen, por ejemplo, el acceso, pierda sus clases y entonces presente rezago educativo y posiblemente deserción escolar, ¿no? Una crisis también económica o el transporte que, por ejemplo, hay niños que de repente batallan mucho con el transporte o no tienen dinero para el transporte o, por ejemplo, no pueden llevar comida o dinero para comer también en la escuela y naturalmente que no están al 100%, no pueden poner la misma atención que un niño bien alimentado y eso les puede generar rezago educativo o, por ejemplo, cuestiones de compras de uniformes, útiles escolares, etcétera. Entonces, muchas veces este tipo de causas son extrínsecas al alumno y extrínsecas también a la escuela y por lo tanto el docente no está en posibilidades de plantear pues estrategias para esto, ¿no? A veces indirectamente, ahorita con las becas, por ejemplo, pues se pudiera mitigar un poco las causas de índole económica, pero siguen sin estar directamente relacionadas con la labor del docente, ¿sí? Pago de colegiaturas, cuotas, los útiles, etcétera. Pero hay cosas que sí pueden eh, abordarse, ¿sí? En el aula para combatir el rezago educativo. Y, por ejemplo, son causas, no sé, si el joven enfrenta barreras actitudinales, es decir, si tiene apatía, si no quiere trabajar, etcétera, va a la escuela pero no hace nada, entonces el docente puede planear, ¿sí? Estrategias didácticas para tratar de interesar al alumno en los contenidos de la currícula, ¿sí? Que le correspondan al nivel de estudios. O puede haber también alguna barrera, ¿sí? Cognitiva, por ejemplo, ¿sí? O académica, y entonces el docente, pues desde lo pedagógico, sí, puede tratar de estimular intelectualmente al joven, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Pedagógicamente hablando, ¿sí? El docente puede intervenir y combatir entonces sí el rezago educativo, ¿no? O si nota que un niño, sí, no sé, se hace un diagnóstico, digamos, al inicio del año y un niño presenta rezago, bueno, pues la labor de nosotros es recuperar también, regularizar a ese niño y nos toca eh, planear cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, en esta investigación, lo primero que se hace es dar cuenta de cuáles pudieran ser las causas del rezago educativo y de esas causas separarlas, ¿no? Y reconocer cuáles sí son competencia del docente y cuáles quedan fuera de la esfera pedagógica, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos ya esta información, necesitamos también conocer y hacerle saber al lector cuáles son las consecuencias para los estudiantes, ¿sí? En todo sentido, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias pedagógicas, es decir, a nivel cognitivo? ¿Cuáles son sus consecuencias también emocionales, ¿sí? En caso de que las haya, ¿sí? Y el nivel, ¿sí? ¿A qué nivel? Aquí es a nivel secundario, ¿sí? Entonces, ya posteriormente, ¿sí? Se diseñó otra pregunta y en esta se incluía la cuestión de las estrategias, ¿sí?
didácticas que se pudieran pues proponer para recuperar, sí, o para regularizar a los estudiantes que presentaban rezago educativo, ¿sí? Entonces, pues ahí está. Bien, entonces, esas que les acabo de presentar son solamente algunas de las preguntas, ¿sí? Que yo espero que a ustedes les sirvan como ejemplo para formular su propia pregunta de investigación, ¿sí? Y sobre todo para que vean lo que les comentaba, ¿no? Que tienen que ser preguntas complejas que a ustedes les ayuden también a abordar su problema, a describirlo, ¿sí? Y de esta manera, pues que eviten formular preguntas demasiado sencillas que se puedan contestar con un sí o con un no, porque no nos van a ayudar en absoluto, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes va a decidir si formula una sola pregunta, que sería la pregunta guía o la pregunta rectora de su investigación, o si necesita una pregunta principal y una o dos preguntas secundarias, ¿sí? La cuestión es que hagan un máximo de 3 preguntas porque estas preguntas que ustedes van a redactar se supone que son las preguntas que van a tratar de responder con su investigación, ¿sí? Entonces, si formulan todo un cuestionario, pues no les va a alcanzar el tiempo para resolver esas preguntas en el tiempo que tenemos, ¿sí? Entonces, solamente cuiden eso, ¿va? Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre cómo van a formular sus preguntas de investigación, sobre los elementos que hay que incluir? Yo, Yo maestro, no, para ¿Sí? la A ver, tarea es solamente, bueno, la semana pasada fue del planteamiento del problema, como desarrollarlo en 2 cuartillas, y esta vez es sobre ese problema, diseñar una o dos preguntas que nos vayan a ayudar a resolver ese problema. sí, preguntas de investigación, ¿ok? Ok, sí, gracias, maestro. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, bueno, les voy a nombrar lista. Ya tengo a Ayala Carrillo, Presente. Díaz Cortés, ¿no está? Espinosa Partida, Presente. Gómez Cruz, Presente. Gómez Urbano, ¿no está? González García, Presente. ok. Guzmán García, tengo a Ledesma García, Madrigal Ramírez, ya tiene asistencia, y Sánchez Cisneros. Yo, profe, presente. Hola. Muy bien, bueno, entonces ya tienen tu asistencia. ¿Tienen dudas acerca del tema que vimos hoy? No, de hecho, a mí me gustaría la próxima semana pues empezar a mostrar también mi trabajo para ver qué anda por ahí bien o qué se pudiera mejorar. Sí, no se preocupen, es suficiente con que lleven escrita en su cuaderno, sí, en alguna hoja de papel, las preguntas que, que van a formular, ¿sí? O si lo escriben en Word, igual se lo llevan en su celular porque lo van a necesitar para que me las platiquen, que me las planteen y ver cómo es que solamente si fuera necesario, cómo las podríamos mejorar o cómo las podríamos adaptar mejor a su tema y problema de investigación, ¿sí? De igual manera, les voy a generar en Classroom la liga para que suban su pregunta de investigación y en esta semana les voy a revisar el planteamiento del problema para que estén al pendiente de los comentarios que les deje. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Sí? Ok. Bueno, entonces, bueno, para los que se conectaron después de que di el informe, nos comentaron en dirección que al parecer hoy hay un evento, sí, como una, no sé si es una manifestación o algo, y entonces nos vamos a retirar temprano. Por lo tanto, si no tienen dudas, podemos dejar esta sesión hasta aquí y el resto del tiempo ustedes lo pueden aprovechar para redactar su pregunta de investigación de una vez, ¿sí? Y en la semana la puedan ir puliendo, ¿sí? Diseñenla, la revisan, si hay algo que cambiar, lo cambian y entonces me lo comparten. Ya la comparten para yo también revisarla. Muy bien, profe. ¿Sí? Ok, entonces, si están de acuerdo, pues vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos en presencial la siguiente semana, el próximo sábado. ¿De acuerdo? Muy Sí, bien. profe. Entonces, Gracias, hasta luego. ma- maestro, nada más, vamos a escribir las preguntas y las vamos a llevar esta semana, ¿no vamos a subir al Classroom? Sí, las van a subir a Classroom, pero les digo Ah, que las tengan a la mano cuando estén aquí en el salón para que las puedan leer, ¿ok? ok. Sí. Gracias. No, no, Sí, no, de nada. Es gracias. que ya ve que luego hay problemas de conexión y pues para que las tengan a la mano y no haya ningún inconveniente. ¿Sale? Sí, muchas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Igualmente, gracias. Igualmente, Gracias. maestro. Nos vemos, que estén bien.